Ok. ¿Qué tal, amigas y amigos? Encantado de estar nuevamente con ustedes en un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. En esta oportunidad tenemos un tema que creo que puede ser muy importante para todos los residentes, especialmente comité de administración y administradores. Por lo tanto, antes de empezar a hablar de eso, queremos saludar a Carmen Gloria, que está concentradísima, ¿verdad? En no sé qué. Carmen Gloria, ¿qué tal? ¿Cómo está? Yo muy bien, ¿y tú, Aníbal Humada? Oye, estamos como medio apagados empezando el programa hoy día, no puede ser. Tiene que ser más... Es que todavía no tenemos la coordinación exacta, digamos, de cómo hacerlo, porque antes podíamos mirar a nuestro partner, ¿verdad? Y él nos avisaba cuando estábamos al aire. Ahora nos sorprenden, digamos, con un mensaje. Dice, ya están al aire. Antes por lo menos nos decían, faltan 4 segundos, 5 segundos, 10 segundos. Ahora no, ya están al aire, O sea, ¿verdad? le estamos reclamando a nuestro... ¿cómo se llama esto? No, estamos explicando, digamos, a los auditores, digamos, qué es lo que pasa, por qué nos pillan, ¿verdad? Como descuidados, ¿verdad? Solamente por eso. Bueno, cuando termine de chatear, Carmen Gloria, puedes saludar Es que me a está los diciendo, auditores también. estamos Sí, no hay problema, diciendo el no tema... hay problema. Espera nomás, no hay problema. Pero sigue tú, Aníbal. No, no, pues si yo ya te di el pase para que tú saludes. Yo ya lo saludé, Aníbal. Ah, entonces ahora tienes que... Hacer la mención, Eh, Aníbal. Estamos medio desconcentrados, Aníbal, ¿ves? Hoy no, día no eres es... la que Hoy está día no es pajaroneando. Está el... pajaroneando. Hoy día tenemos un invitado súper interesante, que es Claudio Escudero. ¿Le puedes contar a la gente a qué viene Claudio Escudero, Aníbal? Así es, Claudio Escudero es abogado, socio del estudio jurídico Sepúlveda Escudero y Compañía Limitada. Él es experto en la ley laboral y debido a que acaba de salir la ley de protección del empleo, necesitamos poder conversar con él para consultarle en cuanto a si esto afecta o beneficia a las comunidades o no. Entonces, en un rato más lo vamos a tener para que él nos cuente todo lo que esté relacionado con esta ley y qué es lo que puede hacer una comunidad si es que quiere, en primer lugar, si es que le aplica a ello, ¿verdad? Y en segundo lugar, como para poder ejecutar esta actividad si es que así lo quiere, lo determina esa comunidad. Así es. Y también, evidentemente, tenemos que saludar al SBO, Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios. Una gran solución a trabajo contable de los administradores y comité de administración. Traspasa el trabajo de la emisión de los gastos comunes, cheques, liquidaciones de sueldo, contrato finiquito, a SBO que ejecuta esto y mucho más por usted. Además, SBO usa Castor, que es el software de la administración. Consulte sin compromiso al más 569-9824-0438. Y también tenemos a Bayasu, empresa líder en limpieza y mantención de piscinas. Deja en manos de profesionales la mantención de piscinas y condominios particulares. Para mayor información, pueden escribir al WhatsApp más 569-6120-01 o al fondo de la oficina que es 525-848-152. Bayasu, deja en manos el cuidado de tu piscina. Ahí está, perfecto. Ya tenemos entonces el saludo a nuestros auspiciadores. Ahora hay un tema que también creo que es importante que podamos conversar. Esto ha estado afectando a mucha gente que hoy está en sus casas, tengan o no la comuna en cuarentena, sino que en general el hecho de estar más en las casas ha sucedido algo que lo vamos a analizar prontamente, seguro, es seguro que en el próximo programa, cómo ha afectado eso a la personalidad, al comportamiento y también a la irritabilidad de las personas, ¿verdad?, dentro de los mismos hogares. Al respecto, Carmen Gloria. Sí, efectivamente la gente anda un poco más estresada, anda, sí, yo creo que anda bastante estresada, anda idiotamente estresada, anda tratando de motivar a la gente por temas que a veces son muy del día a día. Ahora, el por qué se ejecuta esto, yo creo que a nivel financiero muchas veces está afectando a mucha gente. También hay mucha gente que también tenemos que entender que está con un problema de cesantía y un sinfín de cosas que nos pueden influir en un comportamiento así. Así es, tal cual. Por lo tanto, es un tema que es necesario que como programa lo analicemos con el propósito de dar
ciertos consejos a los residentes, los copropietarios y también a los administradores. Y para ello, entonces, vamos a tener a una persona especialista en psicología, precisamente que conoce el interior de las comunidades, ¿verdad? Y el próximo jueves vamos a estar con ella para que nos comente, nos dé algunos consejos y podamos ver si alguien puede escuchar los consejos que se den y de esa forma entonces poder beneficiar o ellos los puedan aplicar en sus comunidades. Y como ya dijimos, va a estar Claudio Escudero con nosotros y ahora nos vamos a ir a un corte musical. Muy bien, pues. Estábamos comentando acerca de las situaciones que se pueden dar en las diferentes comunidades, acerca de las personas que generalmente están en los edificios, especialmente los que están en cuarentena o las familias enteras que están dentro de sus departamentos, y esto provoca una serie de conflictos que están relacionados con la psicología en cuanto a la ansiedad específicamente de quienes viven en ese edificio, en ese departamento, y están todo el día encerrados. Esto hace en primer lugar que las personas quieran salir de su departamento, quieran recorrer el edificio, quieran tener otro tipo de contacto, y es por eso que entonces empiezan a haber diferentes problemas dentro de las mismas unidades. Estaba escuchando ayer en las noticias cómo ha aumentado incluso las denuncias por violencia intrafamiliar. Ha habido un aumento en las denuncias, ¿verdad? También un aumento en más que eso, cuando hay agresión del hombre a la mujer. ¿Cómo se llama eso, Carmen Gloria? Eso se llama maltrato. Maltrato, ¿verdad? Y ojo, no necesariamente siempre un maltrato físico, también estamos hablando de un maltrato psicológico. Y efectivamente, según la estadística que hay a nivel nacional, han aumentado los llamados, han aumentado todo lo que significa agresión o maltrato hacia la mujer. Así es. Ahora bien, ¿qué se está produciendo esto en las comunidades? Bueno, básicamente sabemos que estamos en un estado de estrés latente. Y también pasa mucho con los comités de administración también. Comités que se llevaban muy bien hoy día están teniendo problemas de convivencia. ¿El por qué? Así es. Y el por qué, bueno, es lo que conversábamos anteriormente, hay ansiedad, hay poca tolerancia, se ha sacado mucho de lo que la gente tiene guardado y en este momento lo está volcando. Ahora, hay una situación que se está dando también, ¿verdad? Y es esta misma agresión, ¿verdad?, hacia los trabajadores de los edificios por medio de las continuas críticas hacia todo el trabajo que ejecutan. Nos hemos dado cuenta que la gente, al no tener mucho que hacer en sus casas, tiene más tiempo para observar el trabajo que están ejecutando los conserjes, incluso los aseadores. Y eso ha significado mucha crítica en cuanto también a la forma en cómo los aseadores están ejecutando su labor en las comunidades. Y entonces se quejan porque su piso tal vez no esté tan brillante como antes o tan limpio como antes, ¿verdad? Y eso significa que hay esta molestia, ¿verdad?, se expresa de diferentes formas, no solamente a través de un correo o un llamado al administrador, sino que también el increpar directamente a ese trabajador o hacer reclamos en conserjería sobre ese trabajador, aseador, ¿verdad?, que no está ejecutando su labor de acuerdo a lo que ellos esperan, no pensando en que ese trabajador hoy día tiene mucho más trabajo que antes, porque están todos los residentes en sus unidades, hay más basura que sacar día a día de los contenedores, ¿verdad? Hay que estar limpiando continuamente las botoneras de los ascensores, las manillas de las puertas de los espacios comunes, y en general, digamos, también ese trabajador hoy día está con mucho más estrés a causa de esta situación. Yo creo que no solo trabajadores están con estrés, todos están con estrés. El problema es cuando eres incapaz de manejar el estrés. Así es. Y llegas a puntos en que empiezas a tratar mal al otro, sin considerar ni saber la función que está haciendo realmente el otro, que muchas veces te está ayudando.
Es así, por ejemplo, el caso del conserje. El conserje, si empieza la gente a bombardearlo de preguntas, evidentemente este personaje se va a estresar y él está tratando de cumplir su función. El problema está en que siempre la gente desconoce la función que está cumpliendo el otro. Entiéndase el auxiliar de aseo, entiéndase también un conserje, un mayordomo. Hay comunidades que se están armando ciertos tipos de brigadas en que estas brigadas que están descubriendo en el fondo cómo funciona el edificio y tal vez un poco sorprendido de las cosas que no se han hecho. ¿Y qué es lo que pasa? Siempre tenemos una mirada negativa de todo lo que no se hace, pero no se valora lo positivo. Y yo creo que aquí estamos ya con un problema a nivel de sociedad, porque siempre se ve todo lo negativo y la gente no empieza a apreciar lo positivo, siendo que estamos en un proceso de crisis. Yo lo escribí por ahí, estaba escuchando a alguien que me gusta mucho, que habla sobre las crisis, y las crisis evidentemente traen oportunidades. Esas oportunidades tenemos que verlas como cambios, y hay que hacer esos cambios, y esos cambios tienen que ser positivos para tener un aprendizaje significativo. Yo creo que ahí es donde nos tenemos que sumar todos. Bueno, tú, Andrea, también eres presidente de una comunidad. Aquí es labor de todos tratar de trabajar más colaborativamente y no con tanta crítica, no con tanto decir que el otro no hace nada, si yo nunca me he puesto a pensar qué es lo que hace. Que creo que hay un tema con los residentes también en no tener tolerancia entre sí. Se ha visto que ahora pelean por todo. De hecho, alguien reclama, estamos hablando de comunidades, condominios que están en sectores de cuarentena, donde evidentemente el flujo vehicular cambió, evidentemente hay menos ruido acústico, entonces la gente, no sé, se cae una pelota a un niño de un piso 6 al de 5, al piso 5 le va a afectar mucho más porque el ruido lo siente más cercano, siendo que quizás todos los días ese cabrón chico hacía exactamente lo mismo. Entonces también aquí falta un poco más de empatía y tolerancia. Y sobre todo, algo tan básico que... Así es, tal cual. Yo creo que hoy día eso se ha acrecentado mucho más. Hay poca tolerancia, pero también hay desconsideración por parte de algunos vecinos en el sentido de también emitir más ruidos de lo habitual. Es que la pregunta es, ¿están emitiendo más ruido? O en el fondo tenemos condiciones ambientales que hacen que esos ruidos se sientan más, por un lado, y por el otro lado también tenemos mucha gente que está con cuarentena voluntaria. Entonces, ese edificio que antes, no sé, en el día quizás tenía un 50% de habitantes, ahora está teniendo el 70 o el 80. Entonces, es evidente que va a haber más ruido, pero no quiere decir que la gente lo haga intencionalmente. Y eso es lo que justamente es lo que hay que tratar de chequear, porque a veces las personas que están ahí, ¿verdad? Están un poco estresadas, entonces ponen la música más fuerte de lo normal, ¿verdad? O están cantando muy fuerte, ¿verdad? Y eso puede molestar al vecino al lado que justamente está digamos, en su teletrabajo tratando de concentrarse en algo, ¿verdad? Y tiene a ese vecino. Por lo tanto, la consideración en este caso debe existir de los dos lados. En primer lugar, digamos, de cuidar, digamos, no emitir más ruido de lo habitual, ¿verdad? Y la otra persona, digamos, que está recibiendo el ruido, se está sintiendo afectado, ¿verdad? Que no reaccione mal inmediatamente, ¿verdad? No sobre Y se sienta, reacciones, claro, y se sienta, ¿verdad? Agredido y quiera agredir verbalmente al vecino por medio de gritarle por la ventana, ¿verdad? O ir a golpearle la puerta para que baje el ruido. ¿Verdad? Eso pasa por no tener un control. Claro. No, porque en el fondo esa persona que reacciona mal es porque es incapaz de tener un control de sí mismo. Entonces, para esa persona va a ser más fácil, disculpe la expresión que voy a decir, tirar la mierda, más que tratar de resolver su conflicto y tratarlo de una mejor manera. Yo creo que en el fondo todo se puede solucionar. De hecho, el otro día tuve un conflicto en una comunidad y dije exactamente lo mismo. No tan peores como lo ocurrió hace poco. Y dije exactamente lo mismo. En el fondo, todo se soluciona si se habla. O sea, si tú vas y tiras la pachotada porque sí, no te van a pescar y te van a mandar a la cresta. O sea, esto es literal. Pero si tú venís y te pones un poco más empática, ¿sabes qué? Hablemos, se puede solucionar. Claro, hoy día estamos con tanto estrés encima
pero yo siempre he creído que el estrés no es una justificación para un mal actuar en el aspecto de ser no respetuoso. Así es. Y justamente por eso vamos a tener el próximo jueves a una persona, ¿verdad?, especialista en este tema, ¿verdad?, como es un psicólogo o una psicóloga, ¿verdad?, para que nos converse acerca precisamente de esta situación y cómo en algún momento incluso poder trabajar en la contención de... En la contención, yo creo que todos necesitamos de alguna u otra manera Sí, una ayuda, no sé si psicológica en el fondo, sí, pero mira, por ahí he leído mucho últimamente sobre el proceso de meditación. ¿ya? De verdad yo creo que la gente que se levanta y medita 5 minutos, o sea, no estamos hablando de que mediten 24 horas, ¿ya? Ayuda a que cuando te tiren, no sé, esa mierda, porque en el fondo, entendamos, cuando viene alguien con una pachotada y te tira, uno se empieza a calentar y va a querer sobre reaccionar. Pero a la medida que tú has hecho un trabajo interior, y de verdad esto no es chiste, tú te ríes mucho, pero de verdad cuando uno hace un trabajo interior, logra entender que esa persona es un imbécil. Entonces, cuando tú entiendes que un imbécil, tú no te puedes rebajar a trabajar con alguien así, o a pelear o a discutir con alguien así. Entonces, tu revolución evidentemente baja, y después con el tiempo, con los días, tú puedes después hablar con esa persona. ¿Y por qué lo digo tan así? Porque me pasó hace poco un proceso así que me tiraron una pachotada, pero terrible. Pero en el fondo no, claro. Como integrante de comité, no como No, administradora. no, como integrante en comité porque aplicaba una multa. Ah, ¿Ya? Pero claro, en el fondo, ¿por qué sucedió esto? Porque se abrió la posibilidad de que un grupo de personas voluntariamente hicieran unos trabajos de limpieza en una comunidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Y aquí hay que tener mucho cuidado también con las personas que viven en edificios. ¿Cuál es el límite entre que tú haces un voluntariado para ayudar en una crisis sanitaria versus los derechos que yo me voy a tomar que no me corresponden? O sea, ¿qué quiere decir esto? Yo estoy transando mi voluntariado para claro. ganar más beneficios que no debiese tener por ser un voluntario. En el fondo aquí todos somos iguales dentro de una comunidad, el presidente del comité hasta el arrendatario. Aquí no hay discriminación en temas de los derechos. Sí, quizás, claro, el arrendatario no puede ser miembro del comité, pero eso también está garantizado por la ley. Así Entonces es. hay que tener mucho cuidado en el aspecto de hasta dónde llega mi límite en pedir cosas. Por ejemplo, no porque yo hago un voluntariado en mi comunidad, por ejemplo, me voy a poner a tomar el áreas comunes que está prohibido. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado en este tema. Sí, yo creo que aquí hay una situación que es importante aclarar de acuerdo a lo que tú misma estás diciendo. ¿Verdad? No porque tengan un cargo o porque estén trabajando en beneficio de la comunidad, significa que pueden tener beneficios o que puedan pasar por alto el reglamento de copropiedad o el reglamento interno. Por lo tanto, eso no quiere decir entonces porque alguien está apoyando a la consejería o apoyando el aseo, o apoyando incluso al mismo comité de administración, significa que va a tener, digamos, más derechos que otros, o va a poder, como estaba diciendo, pasar por alto alguna reglamentación que otros debieran sí cumplir. La ley o el reglamento es para todos independientemente que tengan algún tipo de representación dentro de la comunidad o no. Uh-huh. Ahora, ¿cómo se soluciona esto? Yo creo que todos tenemos que tener una cuota de primero primero el respeto hacia mí y hacia el resto. Y segundo, en el fondo, tener bien claro cuáles son las condiciones cuando yo vivo en una comunidad. O sea, si yo no tengo esto, si yo soy una persona que vive ya hace 10 años en comunidad y todavía no entiendo qué es vivir en comunidad, estamos en un problema grave. Y se agrava más cuando estamos viviendo en condiciones de una crisis. Puede ser una crisis de diversa naturaleza, hoy día estamos en una crisis sanitaria. Entonces hay que tener mucho cuidado también cómo uno responda a la inquietud del otro, sobre todo cuando alguien es un miembro de un comité o no. También yo creo que hay que destacar la función del comité de administración como un ente que apoya, que coordina y que también une a una comunidad. Cuando tenemos un comité de administración que trabaja en pro de la comunidad, cuando tenemos un comité que es más bien unido, la comunidad funciona mucho
mucho mejor. Y yo creo que tenemos que dejar atrás muchas veces los egos que matan en el fondo. ¿Y para qué te sirve el ego? Para ninguna cuestión, seamos súper honestos. Así es. El ego, ¿para qué te sirve? Para nada. Te mueres y te mueres igual. Haces tus cosas como el resto del mundo. Entonces, el ego no sirve de nada en el fondo. Y muchas veces vemos que hay comités de administración que tienen hay un problema grave de competencia de ego, quién sabe más, quién sabe menos. Y eso tampoco ayuda mucho, sobre todo en tiempos de crisis. Yo creo que en tiempos de crisis, bueno, por ahí yo hablaba otro día con un amigo que en el fondo en los tiempos de crisis uno ve cómo son realmente las personas. Así es. Muy bien. Y ahí uno ve lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, y con quién te queda, quién se va. Así es. Bien, me parece que tenemos que irnos a un... Sí, porque sí, ¿No nos había vamos. dicho un ratito atrás? Sí, nos dijeron hace 3 minutos Hace y 3 ya minutos, ¿verdad? me extendí. Okay. Sí, Sí. entonces vamos a una pausa y volvemos. Y cuando volvamos, vamos a estar con nuestro invitado. Bien, ya estamos de vuelta con el programa Hablemos de Copropiedad. Y Carmen Gloria está muerta de la risa porque acaba de pasar un problema gravísimo. Y el problema gravísimo es que yo reclamaba que no escuchaba a nadie y era porque tenía cerrado el volumen. Por lo tanto, ella pudo solucionar un problema técnico que yo no tenía idea cómo hacerlo. Así que muchas gracias, Carmen Gloria. Lo que pasa es que no me río por eso. Me río en el fondo es como, ¿me escucha? ¡Ay, me escucha! No sé, como... Eso era tanto grito. Sí, porque en el fondo, claro, yo te escuchaba, pero quizás tú no nos querías... Yo creo que tú no nos quieres escuchar. Al contrario. Yo creo que ese es el problema. Tú no nos quieres escuchar, porque nosotros te escuchamos. De hecho, cerraste el audio a propósito, ¿viste? Eso debe haber sido. Bueno. Pero qué bueno que lo hayas abierto, que tengas esta voluntad de escucharnos, porque te quiero presentar a ICB, Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios, una gran solución al trabajo contable de los administradores y comité de administración. Traspasa el trabajo de la emisión de los cheques de gastos comunes, liquidaciones de sueldo, contratos finiquitos a SBO que ejecuta esto y mucho más. Además, SBO usa Castor, que es el software de la administración de comunidades. Consulte sin compromiso al fono WhatsApp más 569-98240438. Además, Castor hizo hace poquito rato, a las 10 de la mañana, ¿sí? Algo estuvimos escuchando ahí de Rafael Escobar, a quien le mandamos un gran saludo. Un gran saludo y a Castor también. Y a Castor también, porque tuvieron ahí una presentación bastante interesante del software y también con unos invitados internacionales. Así es, fue un seminario, un taller de webinar, donde hablaba acerca de la situación, digamos, de las administraciones en tiempos de crisis. Porque después eso lo vamos a compartir nosotros en nuestras redes sociales. Ok, correcto. Bueno, eso es. Sí. Y también tenemos a Vallas, una empresa líder en limpieza y mantención de piscinas. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios particulares. Para mayor información puedes escribir al fono WhatsApp más 569-6120-6001 o al fono de la oficina 225-848-152. Bahía Azul deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Y también, anteriormente ya lo habíamos comentado, que tenemos un gran invitado que es Claudio Escudero. Pero antes de que vamos con él, quiero hacer una invitación a todos quienes nos siguen. Si quieren hacer sus consultas, que la pueden hacer a través del fono WhatsApp más 569-748-59591 y también pueden ingresar a nuestras redes sociales que tenemos en Instagram, tenemos fanpage, tenemos Twitter. Así es. Y también tenemos un correo electrónico que es contacto @hablemosdecopropiedad.cl. Y hay un teléfono también que puede ser WhatsApp. ¿Cuál es? Sí, también es el más 569-748-59591. Y por ahí nos mandaron un saludo, un amigo que, mira, no me puse quién es, pero que nos está escuchando, que es de Chillán. De Chillán, muy bien. Un saludo entonces a los amigos que podamos tener en Chillán. Bien. Y tal como lo habíamos prometido y ya está en pantalla, nuestro amigo Claudio Escudero, él es abogado, socio del estudio jurídico Sepúlveda y Escudero y Compañía Limitada, experto en la ley laboral, quien nos va a contar sobre lo que queremos preguntarle, que está relacionado con la ley de la protección del empleo. Claudio, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Hola, buenos días Carmen Gloria, buenos días Aníbal, buenos días a los auditores. Muchas gracias por esta invitación y justamente vamos a conversar sobre la Ley de Protección del Empleo
y su forma de aplicarse especialmente a los condominios y edificios. Perfecto, ok. Muchas gracias a ti, Claudio, por aceptar la invitación del programa. Tú ya eres alguien más del programa, ya eres de la casa, como dicen por ahí. Y vámonos de inmediato a lo que nos conlleva este programa, que es básicamente en qué consiste la ley denominada Ley de Protección del Empleo, claro. A ver, la Ley de Protección del Empleo, lo importante de esta ley es que es una ley que, como su denominación lo indica, busca proteger a los trabajadores, busca proteger sus fuentes de ingresos, busca proteger que el contrato de trabajo, no obstante las duras condiciones que estamos viviendo, subsista. Y esta ley contempla tres figuras. La primera es la suspensión del contrato de trabajo por acto de autoridad. Una segunda figura, el pacto de suspensión de contrato de trabajo. Y una tercera, que es el pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo. Básicamente esas son las tres figuras que contempla esta ley. Ya, correcto. Ahora, directamente, ¿esta ley beneficia a las comunidades, a los trabajadores de las comunidades o no? Sí, beneficia, pero haciendo un distingo. A ver, tratándose de conserjes, la resolución número 88 del Ministerio de Hacienda incluyó a los conserjes dentro de aquellas actividades que están exceptuadas de paralización. De modo que ellos, en teoría, deberían seguir trabajando bajo régimen normal y con pago íntegro de sus remuneraciones por parte del empleado. O sea, estos trabajadores, por ejemplo, no podrían acogerse a la suspensión de relación laboral por acto de autoridad. Sí, en cambio, los conserjes podrían acogerse a un pacto de reducción de jornada laboral. Y por eso decíamos hay que distinguir, porque en cambio otros trabajadores de la comunidad, como auxiliares de aseo, como jardineros, etcétera, que no realizan funciones de conserje, sí respecto de ellos podría operar la suspensión de relación laboral del contrato de trabajo por acto de autoridad. Claro que cumpliendo los requisitos para recibir el subsidio de cesantía, especialmente que coticen los seguros. Esto significa entonces que los conserjes no podrían, aparentemente, entonces, estar beneficiados con esta ley de protección del empleo porque ellos van a trabajar. Pero los aseadores o, por ejemplo, los jardineros o cualquier otro trabajador que no sea conserje, ¿podría la comunidad entonces acogerse a esta ley? En la medida que esos aseadores, que otro personal auxiliar, digamos, cumpla con los requisitos que establece la ley, sí podría acogerlo incluso a la suspensión de contrato de trabajo con, digamos, por acto de autoridad. Claudio, quiero que ahondemos un poco más a qué se refiere la suspensión del contrato, a qué se refiere el pacto de reducción de jornada laboral. No sé si podemos explicarlo un poco más estas tres causales. A ver, en primer lugar, el pacto de suspensión de contrato laboral por acto de autoridad opera cuando la autoridad ordena la paralización total de actividades por restricciones sanitarias a raíz del COVID-19. Entonces, ese acto de autoridad, esa disposición de autoridad, hace que de pleno derecho se suspendan los contratos laborales de aquellas actividades que no están exceptuadas de paralizar, se suspende respecto de ellos. Y ¿cuál es el efecto de esta suspensión? Respecto del empleador, el empleador no está obligado a pagar las remuneraciones y las asignaciones que no constituyen remuneración durante el periodo de la suspensión de contrato de trabajo por acto de autoridad, pero sí está obligado a enterar las cotizaciones previsionales y de salud durante la vigencia de este acto de autoridad. Para el trabajador, en cambio,
no está obligado a concurrir a prestar sus labores a su lugar de trabajo. Ese es un poco la suspensión de contrato laboral por acto de autoridad. Cuando tú hablas de la suspensión ¿cómo dijiste? La suspensión del contrato. Contrato de trabajo por acto de autoridad. Correcto. Eso significa, por ejemplo, que si el trabajador no puede ir a cumplir con su labor por este acto de autoridad durante un mes completo, por ejemplo, pensemos en el mismo mes de abril, ¿verdad? Significa entonces que el empleador no le va a pagar su sueldo ese mes. A ver, respecto de aquellos trabajadores que pueden acogerse a esta ley, significa que el empleador no le paga su remuneración durante el periodo y esa remuneración de alguna manera se reemplaza por un subsidio que es el de cesantía al cual acceden los trabajadores, pero teniendo claro que ese subsidio no implica el pago íntegro de las remuneraciones, sino que parte desde un 70% de sus remuneraciones imponibles. Claudio, te hago una consulta. ¿Esta determinación por parte del empleador tiene que hacerse con mutuo acuerdo o es unilateral? A ver, es unilateral. De partida, el acto de autoridad es ajeno a la voluntad tanto del empleador como del trabajador. Opera de pleno derecho. La cuarentena la dispone el Ministerio de Salud, o otra medida sanitaria, etc. Entonces, frente a esa situación que escapa de la voluntad de las partes, el empleador es el que tiene que realizar los trámites ante la administradora del Fondo de Cesantía para incluir a los trabajadores que cumplan con los requisitos de la ley, para incluirlos en este beneficio subsidio. Ahora que acaba de mencionar, por ejemplo, que solamente recibe el 70% ese trabajador de su sueldo, significa entonces que ese 30% no lo estaría percibiendo, o sea, el empleador no se lo paga, o sea, el trabajador estaría recibiendo un 30% menos de su sueldo, ¿sí? Sí, efectivamente, pero convengamos lo siguiente, ese trabajador no está concurriendo a prestar sus labores, o sea, está en su casa, acompañando a su familia, cuidándose también, y recibe un 70% de su remuneración el primer mes, porque después ese porcentaje va disminuyendo hasta llegar el sexto mes a un 30% de su remuneración. Correcto. Claudio, pero ¿qué es lo que pasa? La siguiente inquietud, porque estamos hablando cuando la comunidad, el condominio se encuentra en una comuna con cuarentena. Pero ¿qué pasa para condominios que no están en cuarentena y el trabajador en su domicilio está en cuarentena? Hagamos el ejemplo de, por ejemplo, no sé, una comuna que no está en cuarentena hoy en día, Providencia, pero el trabajador viene desde el bosque. ¿Cómo se puede manejar eso? A ver, en ese caso estamos hablando de conserjes, ¿no es cierto? Sí. ¿Conserje o aseadores? No, es que la situación es distinta. Ah, perdón, tienes toda la razón. No, estoy hablando de auxiliares de aseo. Sí, auxiliares de aseo. Igual puede ir. Puede ir porque tiene permiso, sí. ¿Estamos hablando de auxiliares? Sí. Sí. Ya. Estamos hablando de auxiliares. A ver, respecto de ellos, el empleador, la comunidad, podría acogerse a la suspensión del contrato de trabajo por acto de autoridad siempre que esos auxiliares coticen en el seguro de cesantía. Ahí se les exime de concurrir. ¿Ok? Y ahí quedan afectos a la ley. Ok. Tú hablas de que deben estar cotizando y deben cumplir con ciertos requisitos, como cotizar, digamos, y quienes no cotizan para el subsidio de cesantía son los jubilados, los pensionados, ¿verdad? Efectivamente, o sea, los jubilados, los empleados públicos, los trabajadores independientes, los sujetos a honorarios, todos ellos no cotizan. Sí, pero estamos hablando en este caso de los auxiliares de aseo, ¿verdad? Si hay una persona que es jubilada, que tiene subvención, ¿verdad? Y no está cotizando entonces en la AFC, perdón,
¿qué significa entonces que él no tendría acceso a este beneficio? No, él no tiene acceso porque, a ver, expliquémoslo por qué. Obviamente sería injusto que quienes no cotizan en este fondo de cesantía percibieran los beneficios de ese fondo. Entonces, por eso ellos no tienen acceso a los beneficios de esta ley. Ahora bien, claramente ellos deberían, sobre todo el empleador debería preocuparse de ese personal y en el fondo pactar, más allá que no se les aplica la ley, pactar, no sé, una reducción de jornada, por ejemplo, para que entre ellos existan turnos que no se topen, de modo de disminuir las posibilidades de contagio, porque claramente en nuestro personal, el personal de aseo, etcétera, los trabajadores, son los más expuestos a contraer el virus por el transporte público, porque están permanentemente moviéndose, etcétera. Claudia, en el caso del pacto de suspensión, lo que estamos hablando hoy en día, ¿se necesita firmar algún documento? Lo que ocurre pero ojo, estábamos hablando de la suspensión de contrato por acto de autoridad. Sí. Ya. Suspensión. En este caso, porque disculpa que sea tan riguroso, pero para que nuestros auditores queden claros. En la suspensión de contrato de trabajo por acto de autoridad no hay que firmar nada. Es el empleador el responsable de presentar ante la administradora de fondos de cesantía la nómina de los trabajadores que él quiere acoger a este beneficio. Si por alguna circunstancia, ese empleador omite a algún trabajador, ese trabajador en forma individual podría también, a través de la página online de la administradora, presentar su solicitud para que se acoja. Entonces, esto significa de que, volviendo un poquito más allá de las personas que están pensionadas, ¿verdad? Si no tiene una licencia médica ese trabajador, ¿verdad?, la comunidad estaría liberada de pagarle el sueldo por los días en que la persona faltó. Sí, a ver, de algún modo hay que ser cuidadoso en esto, Aníbal, y yo preferiría no dar reglas generales, sino analizar caso a caso. Por ejemplo, una persona que está en situación de riesgo de contagio por su edad, por alguna enfermedad, y que no tiene, licencia aún, porque sacar una licencia quizá es ponerlo a más contagio. Entonces, claro, en este caso, obviamente hay que ser cuidadoso y de alguna manera solidario también con la gente y con los trabajadores, y ver si realmente se justifica su inasistencia. Porque a lo mejor, no obstante que no cuenta con licencia, atendía sus características, su grupo etario y sus enfermedades previas, es aconsejable que él no se exponga. Entonces, de algún modo, es llamar al empleador a buscar algún acuerdo para que esa persona no concurra a sus labores o concurra en un horario más, menos riguroso que lo habitual. Y en ese sentido también pactar con él condiciones de trabajo que, habiendo reducido su jornada, perciba una remuneración acorde al trabajo y a la jornada que cumple. Perfecto. Carmen Gloria. Estábamos hablando, estábamos describiendo estas tres formas que se puede resolver y lo que explica básicamente la Ley de Protección al Empleo. También tú mencionaste al principio, la primera pregunta, sobre la reducción de la jornada laboral. ¿Nos puedes detallar un poco más eso? Sí, a ver, lo que ocurre es lo siguiente. Por ejemplo, en el caso de los conserjes, ellos no pueden acogerse a la suspensión del contrato de trabajo. Ya están de esta actividad. O sea, ellos deberían cumplir con su jornada. Y la ley lo estableció, pues la resolución del Ministerio de Hacienda lo estableció en razón de seguridad, como que los asimila a los guardias de seguridad porque cumplen funciones similares.
tengo una opinión distinta, pero así lo dispuso la autoridad. Entonces, frente a esta situación, que ellos están, de alguna manera, deben cumplir con sus labores de forma habitual, el legislador dijo, bueno, pero también para velar por la seguridad, por la vida, por la salud de estos trabajadores, se puede reducir su jornada laboral, de manera de establecer turnos que eviten que un trabajador entre en contacto con otro, porque si formamos, digamos, o confluyen todos al mismo horario durante la misma jornada, existen mayores posibilidades de contagio y eso también afecta a los turnos y a la responsabilidad. Bueno, vamos entonces a la reducción de jornada laboral. Esta reducción de jornada laboral, ¿por qué? ¿En qué consiste? De alguna manera es un pacto de la suspensión de contrato de trabajo por altas autoridades se opera de pleno derecho. Aquí el empleador tiene que pactar, tiene que acordar con sus trabajadores esta reducción de jornada laboral. ¿Ok? Sí, correcto. Ok. Bueno. Yo creo que esta comunidad están dentro de lo que establece una de las hipótesis de la ley, porque son aquellas actividades que no pueden paralizar su funcionamiento, pero sí pueden pactar esta reducción. ¿Y esta reducción qué efectos produce? Para el empleador paga a su trabajador el porcentaje de su jornada que éste realiza. Vale decir, si del 100% de su jornada realiza un 50%, solo le paga su remuneración por el 50%. Y solo cotiza con respecto de su previsión por ese 50%. Y respecto de él, para el trabajador, trabaja la jornada que pacte, y el máximo que se puede reducir la jornada, entre paréntesis, es un 50%, y por el porcentaje restante recibe un complemento de su remuneración con cargo al seguro de cesantía. Y ese complemento puede ser hasta un 25% siempre que su reducción sea del 50% de su jornada ordinaria de trabajo. Ok. Por ejemplo, para que le quede muy claro, ¿ya? Cada 10% de reducción de jornada, el trabajador recibe como complemento 45.000 pesos y con un tope de 225.000 pesos. O sea, si yo reduzco mi jornada de trabajo en un 10%, además de, del 90% que voy a recibir de mi sueldo por parte del empleador, voy a percibir 45.000 pesos por parte del subsidio de cesantía. Ok. Claudio, tenemos varias preguntas que nos están haciendo por WhatsApp. Pero tenemos que irnos a... Y por tal motivo, como tenemos muchas preguntas, las vamos a organizar y nos vamos a ir a una tanda comercial ahora. Y volvemos en un ratito más. Encantado. Bien. Ya estamos de vuelta con el programa Hablemos de Copropiedad y tal como todos han estado escuchando, estamos con Claudio Escudero. Él es abogado especialista en los temas laborales y justamente nos ha estado aclarando un montón de dudas referentes a las circunstancias que estamos viviendo como país. Pero Carmen Gloria, antes de continuar con este tema, debe comentarle algo muy importante. Evidentemente, porque no podríamos tener a Claudio acá de invitado, a nuestro gran amigo Claudio, sin el apoyo de SBO, del Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios, una gran solución al trabajo contable de los administradores y comité de administración. Traspasa el trabajo de la emisión de los gastos comunes, cheques, liquidaciones de sueldo, contratos, finiquito, etcétera, a SBO, que ejecuta esto y mucho más. Además, SBO usa Castor, que es el software de la administración de comunidades. Consulte sin compromiso al fono WhatsApp más 569-998-240438. Y también tenemos a Valle Azul, empresa líder en limpieza y mantención de piscina. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información, puede escribir al fono WhatsApp más 569-6120-6001 o al fono de la oficina, que es el 225-848-152. Valle Azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Claudio,
bueno, estábamos hablando sobre el pacto de la reducción de la jornada laboral. Ahí quedó ahí un tema pendiente si este pacto tiene que ser por mutuo acuerdo o no. Sí, o sea, cada vez que hablamos de pacto, tiene que existir un acuerdo entre empleador y trabajadores. Necesariamente, no opera de pleno derecho, ni tampoco opera unilateralmente por la voluntad de una de las partes. Ya. Y esto debe quedar establecido en un anexo de contrato. Ya. Efectivamente, a ver, ¿qué es lo que dice? A diferencia de las otras dos instituciones que hemos mencionado, en el caso de la reducción de jornada, la Dirección del Trabajo debería habilitar una plataforma para los efectos de que tanto empleador como trabajadores concurran vía preferentemente online y pacten esta reducción de jornada de trabajo. Entonces, se realiza online en la página de la Dirección del Trabajo. Claudio, te hago el siguiente ejercicio. Tenemos una comunidad donde antes que saliera este proyecto, bueno, ya esta ley consumada, en que a los trabajadores ya se les redujo la jornada laboral. Es decir, trabajadores conserjes trabajan en vez que de lunes a viernes, perdón, de lunes a sábado, trabajan de lunes, martes y miércoles, 3 veces a la semana. Entonces ya hay una reducción en su jornada laboral. Ellos actualmente están trabajando 36 horas a la semana. Se les hizo firmar un anexo de contrato por mutuo acuerdo en que se indica que ellos van a trabajar el horario correspondiente, pero no quedó establecido si se iba a seguir pagando la misma remuneración. Sin embargo, sí se sigue pagando la misma remuneración. Ahora bien, esto se podría tomar para que ellos se negaran, en el fondo, a reducir la jornada laboral y también, por ende, reducir su remuneración, porque ellos actualmente tienen reducida la jornada laboral, pero con la misma remuneración. Lo que ocurre es lo siguiente, sí, de algún modo, antes de que operara esta ley, ya existía un pacto entre empleador y trabajador. Habría que ver la vigencia de ese pacto, cuántos meses dura, cuánto periodo dura, pero durante ese periodo convenido deberían respetarse las condiciones pactadas. Y al concluir ese periodo, podrían las partes acogerse a las disposiciones de esta ley. Ya, ese pacto que se firmó ahí, la duración es hasta que termine el tema de la cuarentena. O sea, perdón, el COVID, la pandemia. A ver, aquí también uno pide de algún modo solidaridad de parte de trabajadores y de empleadores. No obstante que existe ese pacto que establece el pago íntegro de las remuneraciones, no obstante reducir la jornada, las mismas partes que lo celebraron podrían dejarlo sin efecto y acogerse a la modalidad de esta ley. Ahora, también requiere cierta generosidad por parte del trabajador, porque en vez de recibir íntegramente sus remuneraciones, va a recibir una parte, pero el subsecretario del Trabajo, el señor Arap, ha señalado que no existiría en principio impedimento para que el empleador complementara aquella parte que no complementa el fondo cesantía para enterar el 100% de la remuneración. Entonces, son aspectos que deben conversarse y acordarse entre trabajadores y empleadores y requieren de solidaridad y generosidad de ambas partes. Claudia, nos llega una pregunta de un muy buen amigo, David Peña, que nos pregunta si se puede despedir a la gente de los edificios sin finiquito. A ver, lo que ocurre es lo siguiente. Normalmente cuando hay un despido, ese despido tiene que ser por escrito, etcétera, y no siempre se suscribe el finiquito al momento del despido. Normalmente estos finiquitos quedan a disposición de los trabajadores para que concurran a una notaría y los firmen. En la medida, ¿por qué es importante esa pregunta? Porque no obstante que hubo un despido, pero que no se ha firmado finiquito, ese empleador y trabajador
No obstante haber sido despedido, podrían dejar sin efecto ese despido y acogerse a los términos de esta ley y suspender el contrato, o los efectos del contrato de trabajo por acto de autoridad. Pero no es que no se pueda despedir sin finiquito. El finiquito, ¿qué es lo que determina? Que todas aquellas obligaciones, especialmente remuneraciones, vacaciones, horas extraordinarias, que estaban pendientes de pago, se concreten en la firma de un finiquito y se enteren. En el caso, aprovechando este tema, de esto que estableció la Dirección del Trabajo de los finiquitos online, en línea, ¿está vigente o eso todavía no corre? Mira, lo que ocurrió ahí fue que si bien existen los finiquitos online, hay un fuerte cuestionamiento porque no, como que se apartan un poco los términos que establece la ley. Entonces hay un fuerte cuestionamiento por parte parlamentario a esa forma de finiquito y señalan que es un finiquito ilegal, porque por ejemplo no permite a los trabajadores hacer reserva de derechos al suscribirlo, entre otros aspectos. Pero tengo entendido que independientemente que diga o un trabajador vaya a una notaría y ahí en el finiquito el empleador haya puesto que renuncia a todo tipo de acción futura, porque acaba de recibir todo, el trabajador igual tiene después de 90 o 60 días, no me recuerdo bien, para hacer la demanda si quiere ante los tribunales, si es que no está conforme con algo. Lo que yo aconsejo a los trabajadores cuando vayan a firmar un finiquito es que lo lean muy bien y si hay algún aspecto, algún monto, algún concepto con el cual ellos no estén de acuerdo, que ellos en el mismo finiquito hagan reserva a mano escrita de aquel concepto, de aquel monto o de aquella circunstancia con la cual no están de acuerdo. Y eso permite que dentro de los 90 días hábiles siguientes, como plazo máximo, ellos puedan presentar una demanda ante los juzgados del trabajo. Ok, perfecto. Eso entonces significa que si no pone esa nota, ese trabajador está renunciando a cualquier derecho que tenga por algún incumplimiento de pago por parte del empleador. Lo que ocurre, en principio, sí, pero también el trabajador, ese aspecto, en el fondo, al establecer esta reserva, no va a quedar duda de que él no aceptó en su totalidad el finiquito. En cambio, si no efectúa la reserva, ya van a tener que discutir ante los tribunales de justicia, por ejemplo, si el trabajador fue presionado para firmarlo en esas circunstancias sin dejar reserva, etc. Entonces, ya se le complica al trabajador poder probar que él hizo reserva de sus derechos o que quería hacerlo, pero no lo dejaron. Perfecto. Claudio, vamos a seguir explicando muy claramente casi el paso a paso de lo que habla esta ley y nos queda por ahí el pacto de suspensión de contrato de trabajo. ¿Qué es esto? Ya, a ver, para que lo entiendan bien, mientras dura la suspensión de contrato de trabajo por acto de autoridad, no es necesario firmar una suspensión de contrato, un pacto de suspensión de contrato de trabajo, porque el acto de autoridad prevalece, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se firman estos pactos o cuándo tienen rigor o entran en rigor? Cuando un empleador ve afectada sus actividades total o parcialmente a causa de las restricciones sanitarias. Pero ese pacto de suspensión de contrato de trabajo no rige mientras se encuentre vigente la suspensión de contrato de trabajo por acto de autoridad. ¿Ok? Te pongo un ejemplo para que se entienda bien. Sí, con ejemplo. Sí, los ejemplos son los que más clarifican. En la comuna de Providencia no hay hoy día restricciones sanitarias. Se levantó la cuarentena. Y tenemos
una automotora que funciona. ¿Puede funcionar? Sí, puede funcionar, pero de alguna manera, obviamente, los clientes son menores, el flujo de clientes, etcétera, son menores. Entonces, en este caso, el empleador podría decir, bueno, pactar con sus trabajadores, oiga, suspendamos el contrato de trabajo por un periodo de tiempo, porque claramente los ingresos que estamos recibiendo no dan para mantener la relación laboral en los términos normales. Entonces, por eso insisto en que esta ley requiere de solidaridad y generosidad de ambas partes, porque si no, ese empleador podría verse en la necesidad de despedir a sus trabajadores porque los ingresos no dan para mantener las condiciones normales del contrato de trabajo, para pagar íntegramente la remuneración y las cotizaciones previsionales. Súper. Quiero que contestemos una pregunta de un amigo de Chillán, que me dio su nombre, después me dijo que no dijera su nombre, ¿ya? Me da la sensación que él puede ser un trabajador de la comunidad. Dice, consulta, ¿los propietarios o arrendatarios por la contingencia actual deberían seguir pagando los gastos comunes para que no afecte los sueldos de los trabajadores? La consulta es porque nos comentaron que, entre comillas, ojalá sigan pagando los gastos comunes para poder pagar los sueldos, como comentario de la administración. Gracias por contestar la pregunta y, bueno, sin nombre, lo pidió. A nuestro auditor sin nombre, a ver, muy buena la pregunta. A ver, dentro de las posibilidades, obviamente los copropietarios, arrendatarios, tienen que hacer el esfuerzo para pagar sus gastos comunes, porque este es el único ingreso con que cuenta la comunidad para atender el pago de remuneraciones. En ese pago de remuneraciones estamos afectando a muchas familias de los trabajadores de la comunidad, y en ese sentido hay que hacer el esfuerzo. Claramente, bueno, mucha gente que también puede haber quedado sin empleo, es comprensible que exista un margen de comprensión en eso, pero el ideal es que sigan pagando en la medida que puedan con los gastos comunes, porque de ese modo se benefician los trabajadores y sí están haciendo un esfuerzo y asistiendo a sus labores, no obstante las condiciones y pandemia que sufrimos. Claudio, aprovechando este mismo tema, este amigo de Chillán, las comunidades se podrían ver afectadas hoy día a la misma situación que va a suceder en el país, que es un exceso de cesantía, ¿verdad? Esto va a significar que en las comunidades también va a llegar gente, va a haber gente cesante, ¿verdad? Por lo tanto, muchos tal vez en algún momento no puedan pagar los gastos comunes. Si esto, el no pago de los gastos comunes, y una vez que ya se hayan agotado incluso hasta el fondo de reserva, sabiendo que no es para esta circunstancia, ¿qué pasa si una comunidad no tiene fondos para pagar los sueldos o el sueldo íntegro? ¿Podría ser sancionada esa comunidad por no cumplir, en este caso, con el compromiso de pagar el sueldo a los trabajadores? Digo, antes que contestes, Claudio, quiero complementar la pregunta, porque también nos están preguntando, ¿vive tu condominio? Que nos siguen por Instagram. Algo muy relacionado con lo que indica Aníbal. Dice, hola, consulta, al acogerse a la ley de protección al trabajo por el COVID-19, ¿se rebajan los gastos comunes? Entonces, ¿la comunidad podría acogerse de alguna otra manera a lo que está pasando con el COVID-19 al no tener pago de gastos comunes? A ver, de alguna manera, si la comunidad de algún modo hubiera disminuido sus gastos comunes, el monto o los gastos comunes en relación con lo que establece el reglamento de copropiedad. Y en definitiva, si cumpliendo ese reglamento de copropiedad correspondiera bajarlo, sería susceptible de hacerse. Pero ese es un aspecto que habría que analizarlo en profundidad. Eso. Y algo de lo que me preguntaba Aníbal, a ver, cuando una comunidad se ve enfrentada a una situación como la que estamos viviendo
y que a raíz de despidos, cesantía de los copropietarios, arrendatarios, no puede cumplir con sus obligaciones para con sus trabajadores, esto podría significar que los trabajadores denunciaran este hecho ante la Inspección del Trabajo. Y la Inspección del Trabajo podría imponer multas a esa comunidad por el no pago. E incluso, si aún subsistiera, el trabajador podría demandar ante los tribunales del trabajo el incumplimiento de estas obligaciones. Ok, bueno, hay que aclarar entonces, independientemente que la comunidad esté sufriendo un problema económico debido a que muchos de los residentes puedan estar sin trabajo, de todas maneras hay que buscar la fórmula de cumplir con el compromiso de los trabajadores, ¿verdad? Del pago de los trabajadores. Sí, perfecto. Ok. Bueno, me parece que tenemos que irnos a comerciales. ¿Qué dices tú, Carmen Gloria? Sí, efectivamente nos tenemos que ir a unos comerciales y mientras tanto, eso, nos vamos a los comerciales y vamos a dejar unas preguntas pendientes. Ok, correcto. Ya, volvemos enseguida. Bien, ya estamos de vuelta con el programa Hablemos de Copropiedad. Como ustedes ya saben, tenemos de visita a Claudio Escudero. Él es abogado, socio del estudio jurídico Sepúlveda Escudero y Compañía Limitada y es experto en la ley laboral. Y lo estamos bombardeando de preguntas y él amablemente va a extender su estadía con nosotros hasta el último minuto para aprovechar el máximo posible el tiempo y sacarle mucho provecho. Así que nos pasamos los saludos de nuestros auspiciadores y continuamos con consultas que Carmen Gloria tiene de los auditores. Sí, porque tenemos varias consultas. Voy a citarlas textual. Una de las consultas es Paula. Dice, hola, soy Paula. Una pregunta, ¿se puede seguir realizando el corte de luz a los morosos de 3 meses de morosidad, considerando que llevamos un mes con los problemas de la pandemia y por ende cesantía de muchos? Pero la gente morosa lleva más de 3 meses sin pagar y ahora apelan a la contingencia para pedir no efectuar el corte. Gracias. Primera vez que lo escucho en vivo, pero ya he revisado todos sus programas anteriores en YouTube y Spotify. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias, sí. Claudio. Bueno, a ver, entiendo, hoy día, de acuerdo a la ley vigente, es perfectamente posible legalmente efectuar el corte. Ahora, insisto que estas circunstancias que hoy día vivimos requieren de cierta cautela, de cierta comprensión por parte de los administradores, de parte de los comités de administración, en orden a no ser tan rigurosos en aplicar ese corte por las circunstancias que estamos viviendo. De todos modos, en ese sentido, hay un proyecto de ley que ingresó al Congreso para justamente regular este tipo de materia y suspender esos cortes mientras dure esta pandemia, porque todos sabemos que uno de los efectos que produce, aparte de los efectos sanitarios, es un efecto en el desempleo de muchos de nuestros compatriotas. Claro, incluso el diputado que presentó este proyecto, ¿verdad? El proyecto señala, ¿verdad?, que se le suspende la facultad al administrador de solicitar o efectuar el corte de la energía eléctrica por morosidad. Todavía no se ha aprobado, pero ya lo están revisando. Efectivamente, y es una medida que igualmente vienen a ayudar a muchas personas que están en situación económica complicada. Ok. Tenemos otra pregunta, Claudia. Te voy a contextualizar un poco. Hoy en día, con el tema de la pandemia, hay muchas comunidades que quieren, a ver cómo lo digo de una manera correcta y bonita, quieren ayudar más en la limpieza, ¿ya? Y para esto se están armando algunas cuadrillas de limpieza en algunos edificios que van saliendo, no sé, por ejemplo, 3 veces a la semana, limpieza general en todas las áreas comunes con cloro, con lo que ustedes quieran, pero ellos limpian. ¿Qué pasa en el caso de que si ese copropietario está haciendo ese trabajo de voluntario
se cae, se golpea, sufre un accidente en esas áreas comunes haciendo esa función. La comunidad debería responder por ese accidentado, y esto lo veo por el tema del aseo en particular, pero si él está haciendo un trabajo de voluntario como conserje, y no sé, por ejemplo, van a saltar, sufre algún problema en particular, ¿la comunidad debiese enfrentar esos gastos? ¿En qué situación queda la comunidad? ¿O por ser voluntario él resuelve solo? A ver, lo que ocurre es que, para que se entienda bien, si este accidente le ocurriera a un trabajador con contrato de trabajo de la comunidad, claramente ese accidente queda comprendido en un accidente laboral, ¿ya? Ahora, si, como ocurre en muchos edificios, para reemplazar a los conserjes que no pueden ir, etcétera, etcétera, muchos copropietarios o residentes están haciendo labores voluntarias, tal como tú mencionas. A ver, si de alguna manera ese accidente ocurre en circunstancias que eran plenamente evitables, por decir algo, sale la persona a hacer labores de aseo descalza y por el piso resbaloso se tropieza, se cae, se pega a la pared, también ahí hay como una responsabilidad compartida, ¿ya? Pero si, por ejemplo, fruto de estas circunstancias, no sé, hubiera un depósito, imaginemos, de gas que estuviera abierto y producto de esa negligencia un voluntario se cae a ese depósito, claramente ahí habría una responsabilidad, pero ya eso es un cuasi delito civil que el afectado, la víctima de ese hecho, tendría que demandar ante los tribunales de justicia. Obviamente, ¿sí? Parece que Sí, en ese caso tendría que demandar a la comunidad. Claro, sí, salvo que la comunidad quisiera llegar a algún acuerdo con él, digamos, reconociendo parte de su responsabilidad por el hecho que afectó a esta persona, a este voluntario. ¿Mm? Bien, ¿eso queda claro entonces o no? Sí, yo creo que ¿Sí? queda Más que claro, ¿verdad? la respuesta. Sí. ¿Tienes otra o...? Sí, quiero que nos ayudes a aclarar un tema, Claudio, que se ha sido, Claro, a ver, se ha hablado de diferentes abogados, todos hablan del tema. ¿Qué pasa con los auxiliares de aseo en comunas que están en cuarentena? Hoy en día ya se levantaron varias de esas comunas, por ejemplo, que era Las Condes y Providencia, pero me voy a hacer cargo de lo que voy a decir, no como programa, sino como yo persona. Escuché por ahí a un abogado en particular de una municipalidad que invitaba a que, en el fondo, que los administradores fueran a pedir un salvoconducto a las comisarías para que los auxiliares de aseo fueran a trabajar. A pesar que sabemos que la autoridad dijo que los auxiliares de aseo no estaban contemplados como una función necesaria para las comunidades. Sin embargo, este abogado insistía con invitar a todos los administradores a que fueran a las comisarías a realizar este trámite. Sí, ¿Quieres complementarlo? sí, claro, quiero complementarlo, porque en realidad lo que además exhortaba este abogado de una municipalidad era que había que ir personalmente mejor, porque hacía en una de esas el carabinero, ¿verdad?, le daba el salvoconducto. Es decir, en otras palabras, insinuaba que podía haber que en una de esas se cayera el carabinero, porque decía, depende del carabinero si se lo da o no. Nuestra pregunta como programa, y te lo preguntamos a ti, Claudio, porque además de ser experto en lo laboral, también hay que señalarlo, tú asesoras a un colegio de administradores y ves muy bien la parte de la copropiedad. Por lo tanto, tienes muy claro eso. En el fondo, el experto en copropiedad. También. No a alguien Claro, experto, ¿verdad? Por lo tanto, tú podrías responder al respecto si es apropiado, correcto o legal. a ver, yo creo que hay varias cosas que distinguir. En primer lugar, como dijimos anteriormente, respecto de los auxiliares, la comunidad podría acogerse de alguna manera a los efectos de esta ley y suspender el contrato de trabajo por acto de autoridad. Lo mismo, si correspondiera,
suscribir el pacto de suspensión de contrato de trabajo. En esos casos sería absolutamente contradictorio, de alguna manera, que esa comunidad le pidiera a sus trabajadores, auxiliares de aseo, etcétera, que concurrieran a sus labores porque esa comunidad está o va a recibir beneficios del subsidio de cesantía. Entonces, es absolutamente contraproducente que lo hiciera. Incluso podría ser, digamos, autor de un fraude, porque por una parte está recibiendo un subsidio y por otra parte está haciendo que sus trabajadores vayan a trabajar. A ver, los auxiliares, conforme a la resolución 88 del Ministerio de Hacienda, no quedaron comprendidos como aquellas actividades exceptuadas de paralizar. O sea, ellos en principio deberían paralizar, ¿ya? Perfecto. Ahora, si por razones, digamos, extremas, de extrema necesidad o urgencia, alguno de ellos tuviera que concurrir a la comunidad excepcionalmente, habría que, de algún modo, buscar, no presencialmente, efectivamente, porque eso es contraproducente, digamos, por razones de contagio, sino vía comisaría virtual, la posibilidad de que se le otorgue algún salvoconducto. Yo sé que ustedes me van a decir, sí, pero en la comisaría virtual no existe el formulario tipo para auxiliares, sino para determinadas circunstancias. Bueno, pero hay salvoconductos colectivos. Ustedes comprenderán que la autoridad, sobre todo autoridad policial, no puede ponerse en todas las circunstancias, pero excepcionalmente esta comunidad podría pedir un salvoconducto colectivo o permiso colectivo para que determinados auxiliares pudieran concurrir excepcionalmente a prestar sus funciones, porque no están obligados a hacerlo. Claro, y en ese caso, ¿bajo qué nos amparamos? Porque cuando estamos hablando de los conserjes nos amparamos, bueno, a través de comisaría virtual tenemos como un ítem específico que es seguridad y sin curso S10, creo que algo así, el ítem no lo recuerdo tan bien, pero bajo los auxiliares de aseo, ¿bajo qué nos amparamos para solicitar eso? Sería una situación, insisto, excepcionalísima para un caso puntual, para atender una urgencia, y no hay, tal como tú dices, en la resolución del Ministerio de Hacienda 88, sí están los conserjes expresamente establecidos como actividad que no está exenta de paralizar, no así otras actividades dentro de una comunidad. Entonces, esto sería algo absolutamente excepcional, no puede ser para que retomen una labor habitual, sino para un caso excepcional y que atendía su urgencia, su importancia, requiera la presencia aislada de personal auxiliar, pero no para... ¿Y bajo qué ítem? Tendría, a ver, no hay un ítem específico para ellos, pero en el salvoconducto colectivo tú podrías poner, tratar de asimilarlo a alguna actividad, pero también para no incurrir en falsedades ante la autoridad policial, poner auxiliar de aseo, labor excepcional, urgencia, por decir algo. Ya. ¿Mm? Ya, pero esto, en el fondo, esto no quiere decir que va a ser permanente. Cuando uno lo va a pedir, lo va a pedir en teoría por temas muy específicos, pero no que se mantenga permanentemente, ¿o no? No, porque claramente la ley dijo, esa actividad no es indispensable, no es esencial, no es un servicio básico. Entonces, si se va de alguna manera a requerir de esa labor, tiene que ser por casos que realmente lo ameriten. Ok, correcto. Bueno, aprovechando la oportunidad también, Claudio, referente a este tipo de situaciones que nos hemos estado viendo enfrentados día a día los administradores en las comunidades. Nos hemos dado cuenta que hay ciertos procedimientos que hoy día están tomando las comunidades debido precisamente a esta situación
y para tratar de exponer lo menos posible a los trabajadores, se han cambiado los turnos de ellos. Y en algunas comunidades, o en la gran mayoría, hoy día hay turnos de 12 horas, ¿verdad?, por 3 días. ¿Verdad? Eso significa entonces que los trabajadores están trabajando menos y con eso se van a sus casas y ya no vuelven hasta la semana siguiente. Y esto va a significar entonces que el trabajador tampoco está expuesto todos los días a andar en locomoción colectiva, ¿verdad?, y haberse enfrentado, digamos, a posibles contagios. ¿La autoridad en algún momento podría sancionar esta práctica, que solamente va a ser por el tiempo que dure la pandemia o la emergencia? A ver, aquí no debemos olvidar las normas permanentes, las normas laborales permanentes que rigen la actividad laboral. En ese sentido, por ejemplo, si esa reducción fuera de 12 horas diarias, debemos recordar que el máximo de la jornada diaria son 10 horas, de modo que esas 2 horas que exceden de ese máximo deberían pagarse como jornada extraordinaria. ¿A pesar de que son menos horas a la semana? A pesar de que son menos horas a la semana, porque hay un límite semanal y hay un límite diario, y tú estás excediendo el límite diario. Y ojo, acuérdense que las horas extraordinarias son, de alguna manera, ocasionales, son para atender eventos extraordinarios. No ¿Y pueden ser. sería? ¿Este no sería un evento extraordinario? Es que el evento extraordinario dice relación para atender una urgencia extraordinaria dentro de la comunidad, no dentro de la sociedad. O sea, por ejemplo, esta pandemia no te autoriza a ti para trabajar más de 10 horas al día sin pagar por el exceso, hora extraordinaria. Y siempre que esas horas extraordinarias en esa comunidad puntual sean necesarias. Ok, clarísimo. ¿Te llegó otra pregunta, parece? ¿No? No. Ya, quiero ahondar un poco más en la respuesta de Claudio. Okay. Está escuchando muy atentamente. Ya, pero ¿qué pasa si es que en el fondo, yo entiendo que tenemos que respetar las horas diarias permitidas, pero ¿qué pasa si el trabajador estuvo de acuerdo y se pactó y se firmó con mutuo acuerdo trabajar esas 12 horas diarias? Que en el fondo son 11,5 horas, o en otros casos son 11 horas porque estamos considerando la hora de colación. ¿Eso se podría defender en algún momento? ¿Podría ser válido? Lo que ocurre es que los derechos de los trabajadores, recuerden que son irrenunciables. Entonces, ese es un aspecto que la Dirección del Trabajo y los juzgados laborales van a velar y van a proteger. Entonces, aun cuando se hubiera suscrito ese pacto podría ser denunciado por ilegal ante la Inspección del Trabajo y ante los tribunales de justicia para que las primeras 10 horas se paguen como jornada ordinaria y las 2 que exceden de eso se paguen como extraordinaria. Okay. Y esta situación no se transforme en permanente. Ya. Ok, nos queda clarísimo eso. Otra pregunta relacionada con esto mismo. Hoy día la autoridad está recomendando, no exigiendo, que las personas usen mascarillas donde vayan, donde hayan otras personas, etc. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si en una comunidad se le entrega mascarilla a los trabajadores del edificio, a los conserjes específicamente, ¿se puede obligar a ese trabajador a que la use permanentemente durante su jornada laboral? A ver, muy buena pregunta. Lo que ocurre es que el empleador, por disposición del Código del Trabajo, siempre debe velar por la vida y la seguridad de los trabajadores en sus puestos de trabajo. Y a mi juicio, de acuerdo a la recomendación de la autoridad sanitaria, obviamente el uso de mascarilla en espacios en que se comparte con otras personas es necesario, y en este sentido el empleador
para proteger no solo la vida de ese y la salud de ese trabajador, sino de los residentes, de otros trabajadores que también concurren a ese lugar, obviamente podría obligar el uso de esa mascarilla. Y también cualquier otra medida que tutele por la vida y la salud de los trabajadores, como Correcto. guantes quirúrgicos. Ok, eso significaría también entonces que si ese trabajador se niega a usarla o no la use, se le podría amonestar, digamos, con copia de la inspección, por ejemplo, por ese descuido. Sí, a mi juicio sí, y sería muy justificado que así se hiciera, porque no solo está poniendo en riesgo su vida y su salud, sino de todo el entorno, de otros trabajadores y de los residentes. Okay. Pero en el fondo, antes de llegar a esa instancia, porque también tenemos que recordar que es obligación del empleador entregar los elementos de protección y también velar porque ese trabajador utilice los elementos de protección, ¿o no? Toda la razón. Porque esa es la responsabilidad del empleador. Tiene muy buen criterio jurídico la Carmen Gloria. Porque muy bien. es deber del empleador, en primer lugar, capacitar a sus trabajadores respecto de las medidas, herramientas, implementos de seguridad que deben utilizar. Eso es lo primero. De modo que recién ahí, habiéndolos capacitado debidamente, si hay un incumplimiento por parte de ellos a la utilización de estos implementos, ahí podrían amonestarlo. Porque lo contrario podría decir a mí, nadie me capacitó, nadie me instruyó cómo y cuándo debía ocupar esta mascarilla, etc. Así que Entonces, muy buena tu claro, entonces en el fondo, primero el empleador debe resguardarse a través de una obligación de informar y no basta solamente con entregar el papelito, también tenemos que hacer las capacitaciones correspondientes y hacer un seguimiento. Y en este caso, claro, quizá el administrador no va a estar 24/7, pero sí en muchas comunidades estamos con este mayordomo que todavía sigue operando. Entonces, que él también colabore exigiendo que ellos utilicen estas mascarillas, pero siempre y cuando el empleador provea de todo lo esencial. Así es. Es obligación del empleador proveer de esos elementos. Bien, estamos ya terminando nuestro programa. Te agradecemos mucho, Claudio, por haber estado con nosotros nuevamente y la tremenda paciencia que siempre tienes para tratar de explicarnos lo mejor posible tantas preguntas que te hacemos. Así que muchas gracias, Claudio, por haber estado en el programa. No, muchas gracias a ti, Aníbal, a Carmen Gloria por invitarme y a sus órdenes para otro espacio en que requieran de contestar estas preguntas de orden laboral. Perfecto. Carmen Gloria. Muchísimas gracias, Claudio. Estamos claros que lo más probable es que te necesitemos prontamente porque a medida que va avanzando la pandemia vamos teniendo ciertos cambios de acuerdo a los que nos relacionamos acá en la copropiedad. Nos vamos a ver la próxima semana, ya tenemos listo un invitado, vamos a buscar una parte ya más social con las comunidades. Así es, así que nos vemos el próximo jueves, como siempre, a la misma hora. Que estén todos muy bien. Chao. Chao, chao.